Hola, quiero mostrarle ahora el segundo video de la metodología que yo diseñé o que diseñé en base a macros para automatizar el proyecto, el proceso de planificación y control de proyectos de construcción. El primer video era cómo copiar análisis precio unitario desde Excel a Project, crear una base de datos de análisis precio unitario de Project, o copiar un presupuesto en Excel a Project. La mayoría de los software de presupuesto pasan a Excel el presupuesto o pasan a Excel el análisis precio unitario. La macro que diseñé toma este análisis precio unitario y crea una base de datos de APUS, de análisis precio unitario en Project, o el presupuesto en Project. El segundo paso es tomar esta base de datos de análisis precio unitario y crear un presupuesto de distintas maneras o opciones de crear este presupuesto, lo que quiero mostrarle ahora. Eh, yo tengo en el proyecto tres proyectos, tres archivos de proyecto. La base de datos propiamente tal, se las voy a mostrar. Aquí tengo, da lo mismo esta base de datos, siempre digo exactamente lo mismo. Aquí hay como 2000 o 1000 y tanto análisis precio unitarios que lo copié, no importa de dónde. Algunos arreglé y otros no arreglé. ¿Y cuál es la idea? Que la empresa constructora tenga su propio análisis precio unitario y lo haya arreglado. Obviamente, si son sus análisis precio unitarios, deberían estar bien. Estos son unitarios por la cantidad de obra, ¿ya? Entonces, teniendo eso, voy a cargar la macro, la habilito y voy a cargar un proyecto que yo tengo vacío, ¿ya? Vamos a ordenarlo como ventanas. Yo voy a dejar a este lado el proyecto de base de datos y voy a dejar el proyecto de destino o el proyecto vacío al otro lado. Da lo mismo donde lo deje uno, ¿ah? Pero a mí por lo general me gusta trabajar así, la base de datos a la izquierda y el otro a la derecha, da lo mismo, cada cual tiene su sistema. En este, en la base de datos de análisis presunitario voy a dejar la vista de tareas con sus recursos y trabajo, podríamos poner costos si quieren, da lo mismo, luego voy a mostrar eso. Sí me interesa en el proyecto destino mostrar la vista uso de tareas. No, al revés. Diagrama de Gantt arriba y abajo la vista uso de tareas. ¿Por qué la vista uso de tarea? Porque aquí tengo el campo número 20, que es un campo de asignación, un campo de recursos. Les voy a explicar cuando pase los análisis presunitarios por qué tengo esta vista y por qué tengo este campo aquí y cuál es la diferencia en la macro que tenía anterior. Teniendo esto, voy a cargar la macro. La macro no se le olvide, menú de vista, macro, ver macro y ahí está la macro. También podríamos crear un menú personalizado, el nombre de la empresa, el nombre de ustedes, como quieran, o macros, y poner aquí botones con todas las macros que tengamos, nos facilita el trabajo. Si estas macros las pongo en el Global MPT, queda mucho más automático. Voy a hacerlo de la otra manera que le había mostrado antes. Luego es probable que haga un video de cómo personalizar un menú y cómo personalizar los botones. Voy a macro, ver macro, activo la macro que copia análisis precio unitario a un proyecto. Y aquí hay algunas diferencias que yo hice, además de poner el logo, eso da lo mismo. Eh, Voy a repasar por si no han visto el video. La macro uno, perdón, la opción uno copia las asignaciones, es decir, saca una actividad de acá, cualquier actividad, al número, a otro, a este proyecto, y no toca duración. Si aquí hay un listado de actividades ya creado, yo le puedo decir la actividad 2 de acá a la 23 de acá o la 40 y reemplaza y recalcula la cantidad de recursos dependiendo la cantidad de obra que haya. Eso hacía antes. Ahora hace lo mismo, pero si es que no hay nada, está el proyecto vacío, va a traer esta actividad y la va a poner acá unitario. Voy a copiar. La 2 hace lo mismo, pero recalcula la duración. La 3 reemplaza asignaciones, hubiese acá,
borra el destino y no toca la duración. La 4 reemplaza el nombre de destino. Si aquí hay una actividad que tiene un nombre y yo quiero copiar, por ejemplo, la 22, me pasa ese nombre carguillo carretilla y me lo pasa acá con el nombre. La 4 reemplaza el nombre y recalcula la duración, la anterior mantiene la duración. Esta es nueva, no la tenía en la macro anterior. Crea destino con destino vacío que no hubiesen y copia el APO unitario. Este no recalcula, esta recalcula, en esta crea solamente unitario. Es parecido a esta. Si estas no tienen nada, van a ser todas iguales, pero con la diferencia que las 5 anteriores, si hubiese una cantidad, me las va a recalcular. Hay otro macro que yo puedo, cambiando la duración, recalculo todo, que va a ser producto de otro video, que es una muy buena mejora para Project, porque Project cuando nosotros cambiábamos, la cantidad no cambiaba, los costos no cambiaba el unitario. Ahora con la macro podemos recalcular. Voy a utilizar la opción 2 como ejemplo. Me pregunta, ¿cuál es el proyecto de origen? El proyecto de origen donde tengo las bases de datos unitarias, los APU. En este caso, siempre me pone por defecto el proyecto que tengo seleccionado. Tenía seleccionado la base de datos, por lo tanto es esa. Si no, yo pongo el número. En este caso está bien. Me dice, ¿cuál es el proyecto destino? Aquí van a haber tantos proyectos como proyectos tengamos cargado. Uno es la base de datos, dos es la macro y tres el proyecto sin tarea. Es decir, el proyecto de destino va al proyecto donde yo voy a crear el listado de actividades. Me dice qué actividades quiero pasar de la base de datos, del origen al destino. Puedo pasar hasta 10 o puedo pasar una a varias actividades. Voy a pasar, por ejemplo, la uno, la 4, la 6, la 7 y la 9. Se supone que inicialmente uno hace un listado de qué actividades quiero pasar al otro lado. Eh, como no tengo nada en el otro lado, me pregunta aquí eh, si yo quiero pasar el costo de los recursos acá. Si acá tuviese una base de datos recursos, una hoja de recursos y tengo costos y no quiero cambiar los costos de esta base de datos, puede que no estén actualizados y aquí sí los tengo actualizados, le pongo no. Si no tengo recursos, le pongo sí para que me los pase con costos. Y si tengo costos y sus costos están actualizados y estos costos están, perdón, no están actualizados y estos costos están más actualizados, le pongo sí para que me lo reemplace. El mismo procedimiento para las horas extras. Si la mano de obra tiene hora extra y quiero pasarla acá con hora extra, le pongo sí. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Me copió las 5 actividades de destino a esta base de datos que está vacía. Me da un detalle y me copió las 5 bases de datos. Como no hay cantidad, me copia el unitario. Me copia el unitario. Y aquí está la explicación por qué yo tengo aquí el número 20. El número 20, recuerden, es un campo personalizado, pero de los recursos. Las tareas tienen campo personalizado y los recursos tienen campo personalizado. Aquí yo copio el unitario. ¿Para qué? Para poder calcular. Después yo hice una macro donde yo pongo aquí por ejemplo, 1, 100. Le pongo 100, recalculo y me va a recalcular estas cantidades para 100 metros y me deja el unitario. ¿Por qué me lo va a dejar? Si yo pongo 150, me recalcula de nuevo en base a este unitario. Aquí hay algo que quizás le llame la atención. Fíjense, el unitario es 0,01 día y aquí me pone 6,19. Yo aquí lo paso a minuto. ¿Por qué? Porque pasarlo a minuto es mucho más más efectivo el cálculo y mucho más exacto, ¿ya? Así que no digan, oye, no vean, esto está mal, sino que está en minutos. La cantidad de horas está tal cual, ¿ya? Lo mismo las otras opciones. Por ejemplo, yo voy a copiar asignaciones de esta base de datos acá y no voy a
recalcular la evaluación. Aquí da lo mismo si tengo cantidad, pero luego yo voy a mostrar esta parte, yo creo que van a ser tres videos de esta parte. Primero, en un proyecto en blanco, luego voy a cargar la macro que recalcula duración y o recalculas cantidades de recursos, asignación de recursos de acuerdo a la cantidad de obra. Vamos a poner cantidades de obra y vamos a recalcular con esa macro. Voy a probar la opción uno. Me dice la base de datos, es la uno, el origen, al proyecto destino, que es 3. ¿Qué actividades quiero pasar? Quiero pasar, no sé, la 24, la 35 y la actividad 60 al proyecto destino. Si hubiesen actividades, yo puedo poner el ID de la actividad y me va a reemplazar ese valor. Si aquí hay cantidades, me va a recalcular los rendimientos, perdón, las asignaciones de recursos de acuerdo a esa cantidad de obra. Si yo dejo en blanco, me las copia a continuación unitario. Lo mismo con los costos, ya lo expliqué antes, y me los copió aquí. Y me copia el unitario, no se lo olvide. Si aquí hay día, aquí lo pone a minuto, después los cálculos los muestra en la unidad de tiempo que tenemos acá, pero el cálculo interno que yo hago lo hago en base a minuto para ser más exacto. Esta es la primera parte de este video. Luego el video 2 voy a hacer este mismo proyecto, voy a dejarlo guardado y voy a cargar la macro que recalcula cantidades. ¿Ya? Entonces, luego les voy a mostrar el video 2.